Camaradas y compañeros del Frente Abstencionista Popular FAP, nos aproximamos al umbral de un momento trascendental en la historia de nuestra amada Guatemala. El próximo 20 de agosto del 2023, las elecciones burguesas nos conducirán hacia un balotaje entre dos partidos socialdemócratas, en apariencia determinante para el destino de nuestra nación. Sin embargo, la superficie de esta contienda se revela una lucha de clases que no defiende el futuro de las personas asalariadas y que no ofrecen vivienda para las personas trabajadoras con el salario mínimo, menos abordar el tema de la propiedad de la tierra. Estamos viviendo un enfrentamiento entre las élites dominantes, los viejos ricos que han encontrado refugio en el CACIF y los nuevos ricos que han venido construyendo sus imperios desde el año 1985, sostenidos inicialmente por las arcas del CACIF y posteriormente autofinanciados mediante sus intereses corporativos sin importar su origen deshonesto dentro y fuera del Congreso. En este panorama emerge un candidato cuya historia evoca la memoria colectiva de los sectores asalariados, recordándonos el apoyo brindado al Frente Popular Libertador y al Partido Renovación Nacional en 1944. Un recordatorio de la valentía y la solidaridad que caracterizó aquellos tiempos de resistencia. Lo que parecía una contienda predecible ha dado un paso a un revés electoral sin precedentes. El pueblo guatemalteco, en su sabiduría, ha decidido expresar su descontento de manera contundente, manifestado por el 65% que ha emergido como un grito colectivo de rechazo a las opciones convencionales de descontento, según nos dio los resultados de la primera vuelta electoral, demostrando que la insatisfacción hacia el status quo es cada vez más de lo percibido, mientras el voto nulo se alza con una victoria significativa. El balotaje es protagonizado por dos partidos socialdemócratas, la UNE con el 15.8% y Semilla con tan solo el 11.8% de los votos, desafiando las expectativas preestablecidas. Para arrojar una luz más penetrante sobre estos acontecimientos y entender su verdadera naturaleza, contaremos con la guía del ilustre maestro, compañero y camarada Martín Ramírez. En este espacio compartirá con nosotros sus conocimientos, su amplia experiencia vivida en la lucha de clases, siempre consecuente. Nos conducirá a través de las capas profundas de esta combinación de factores y circunstancias que vivimos en la política nacional. Sin más preámbulos, los invito, camaradas y compañeros, a participar y contribuir con su análisis y discernimiento unidos bajo la bandera del Frente Abstencionista Popular FAP. Seguiremos forjando un camino de lucha y la construcción de una sociedad diferente, en busca de un mañana más equilibrado y justo para nuestra patria guatemalteca. En esta jornada de introspección y acción revolucionaria, camarada Martín, adelante, tú tienes la palabra. Me es grato saludar a quienes nos brindan su atención. Vamos a empezar por hablar de un detalle, comunicarles un detalle que nuestros editorialistas
y comentaristas políticos están eludiendo. Y es que el fraude electoral contra el cual nos hemos manifestado como Frente Abstencionista Popular es un fraude que se está gestando de igual manera en Alemania, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, los analistas con compromiso de clase no podemos suponer que el bipartidismo estadounidense es por primera vez que está arreglando al interior de Estados Unidos un nuevo fraude electoral. Si el fraude electoral estamos viendo cómo se gesta en Europa, cómo se gesta en Estados Unidos, cómo se gesta en algunos países de África y en algunos otros países de Latinoamérica, no podemos menos que subrayar con este conocimiento el fraude que se ha gestado en Guatemala. Cuando nosotros sostenemos que la clase obrera, que los explotados del país no estamos presentes en la contienda electoral que dentro de muy pocos días concluye su segunda ronda, ni siquiera podemos aceptarles que tanto uno como el otro son socialdemócratas. De Sandra tenemos que decir que no podemos caer en el absurdo de suponerla ni por asomo socialdemócrata, ni en los tiempos cuando gobernó Guatemala junto con Colón, ni entonces. Tenemos que subrayar que las huestes de la UNE son claramente delincuenciales. Nosotros estamos viendo las alianzas que en los últimos días ha hecho la UNE. Son alianzas con el crimen organizado.
con el reconocido crimen organizado. Cuando nosotros hemos invitado a no confiar en Semilla, hemos argumentado el porqué. Pero es tan chata la información política de la inmensa mayoría de aquellos que están sumándose oportunistamente a Semilla, que sostienen que como no somos neoarevalistas, entonces estamos por Sandra. Es muy infantil esa reacción. Es estúpida. Es muy chata. Es incluso sectaria. Porque es caer en aquel vicio de o estás conmigo o estás contra mí, sin entender para nada cuál es el rol de los explotados, el rol político de los explotados. Nosotros reconocemos la realidad guatemalteca. No mentimos, no nos mentimos. Decimos la verdad. Y esa verdad, pues como siempre que alguien dice una verdad, se convierte en enemigo de todos aquellos cuya mentalidad no es verdadera, es falsa, tiende a ser la mentira. ¿Qué nosotros sostenemos? Sostenemos que Guatemala es débil. Nosotros no estamos diciendo que Guatemala es tan triunfal que va a poner a este o al otro, a esta o al otro candidato. No. Es su debilidad la que hace que o Arévalo o Arévalo. Eso es una debilidad política, ideológica y económica. Económica, porque no hay en el proyecto de Semilla ni en el de Sandra una propuesta que resuelva o se acerque o pretenda resolver los problemas económicos de nosotros los pobres. No, ni uno ni otro. Las promesas de Semilla tienen el encanto
de que obstaculizan la posibilidad de ver la realidad. Las propuestas de Sandra, cuando hablamos o cuando hablan ellos, los de la UNE, de los problemas económicos de nuestra clase, sonríen jactanciosamente y nos dicen: el problema de ustedes los explotados lo vamos a resolver dándoles la limosna que merecen. Y la mayoría que sigue a Sandra no se han dado cuenta que los trabajadores somos trabajadores y no somos pordioseros. Por otro lado, nunca hemos oído cómo se va a resolver, y eso ya lo hemos señalado desde esta tribuna, cómo se va a resolver el problema de la dependencia del desplumado quetzalito, las garras criminales del dólar. No, hablan de una soberanía, hablan de alguna soberanía. En su discurso aparece la palabra soberanía, pero cuando no hay ni un solo proyecto que nos acerque a la soberanía económica, todo lo demás es demagógico. Nosotros lo sabemos, los trabajadores lo sabemos. ¿Cómo nos manipulan? Económicamente. ¿Quién nos manipula? El patrón. ¿Y al patrón quién lo manipula? Los bancos. ¿Y los bancos a quiénes obedecen? A Wall Street, al dólar. De eso no se habla nunca. Hemos ya señalado en más de una oportunidad este detalle. Mire, ni la Sandra ni el neoarevalismo es capaz de decirle a los yanquis: a nosotros no nos conviene mantener relaciones con Taiwán. A nosotros, y eso todos lo sabemos, nos conviene mantener relaciones económicas, no de otra cosa, no políticas, no ideológicas, económicas con la China continental. No lo dice ni Sandra ni el neoarevalismo. Y cuando estamos usando el concepto neoarevalismo es porque decididamente, como el liberalismo
es uno, los neoliberales son otra cosa. Aquí, una cosa fue el arrebalismo y otra cosa es el neoarrebalismo. ¿Cuál es su diferencia esencial? Es que los neoarrebalistas hablan de autonomía, hablan pero no dicen cómo se va a hacer esa autonomía. Hablan de la democracia, hablan de la democracia y dicen que la van a hacer funcionar desde el Congreso oligárquico. Dicen que todo va a cambiar porque ellos van a poner un ministro, un viceministro por aquí o por allá, pero la política estatal nunca se les ha oído decir que será tan democrática que estará contra la oligarquía. La oligarquía, esa palabrita, no es parte de su discurso. Claro, ya mañana o pasado van a integrarla, porque ya oyeron que nosotros estamos declarando que esa es una tremenda debilidad. Si quieren llamarse arrebalistas, y son neoarrebalistas porque están hablando de una neodemocracia oligárquica. La diferencia del arrebalismo y el neoarrebalismo es que el neoarrebalismo carece, está huérfana, están huérfanos. Semilla está huérfana de ideología. Pero el arrebalismo era no solo democrático, liberador, pero además era antifascista. Claro, nosotros no podemos esperar que la UNE se pronuncie contra el fascismo, pero es imperdonable, no es soportable que aquellos que de alguna manera están jugando con la historia sagrada de nuestro pueblo no se pronuncien contra el fascismo. Eso es un tremendo defecto. Hay un detallito, un detalle insignificante. Ustedes pueden decir si lo han oído o no lo han oído, pero personalmente, quizá porque he estado enfermo, no me he podido enterar
de cómo ha reaccionado Semilla ante el Congreso de la República, que está solicitando un nuevo préstamo, esta vez de 500 millones de dólares. Aquellos que suponen que la Sandra y sus cómplices están temblando porque Arévalo, ya viene Arévalo, entonces es una tembladera, dicen. Y nosotros hemos dicho, no les tienen ningún miedo. Tan es así que ahora están pidiendo 500 millones a través del Congreso. ¿Qué dicen? Ya sé que no importa qué pueda decir la URNG, pero por moral, por ética, algo tendría que decir. El MLP algo tendría que decir, y Semilla también, aunque no sean discursos similares, pero seguramente que tendrían que denunciar esta grosería, que antes de dejar los puestos temblando de miedo, están pidiendo 500 millones de dólares. Podemos creer que Yamatei y su equipo de corruptos tiene miedo. Aquí dijimos claramente en el encuentro recién pasado, no, Yamatei no le tiene miedo a ninguna instancia jurídica de Guatemala, porque todas las instancias jurídicas en Guatemala son delincuenciales. Él teme, y eso ya lo hemos visto, ya tenemos información, que el FBI esté buscando qué pasó con los dineros del COVID, que fue una enorme cantidad, no fiscalizada. Por eso, porque faltan esas fiscalizaciones. Y no importa si es Semilla o es la UNE la que llegue al poder. Nosotros, el pueblo, los pobres, los explotados, tenemos que aprender cómo fiscalizar. Porque fiscalizar no es solo que un diputado de manera voluntarista se ponga a gritar en contra de las barrabasadas que hacen los gobernantes. No. La fiscalización tendrá que ser un elemento de la oposición.
Nosotros, el Frente Abstencionista Popular, hemos informado que el 21, 22 o 23 de este mes estaremos convocando para crear el instrumento de oposición que hace 40 años Guatemala no ha tenido. No ha tenido. Porque podemos hablar de esa heroica, de esa sacrificada manera de hacer oposición en las montañas. Son héroes, son mártires, pero fue una oposición militar que no llegó a ser política ni llegó a ser económica, ni siquiera llegó a ser internacional. Ahora vienen nuevos tiempos. Lo de buenos o malos, eso lo haremos nosotros. Si serán tiempos buenos, seremos nosotros quienes le daremos ese calificativo con nuestra forma de oponernos. Y es que no nos vamos a oponer a Semilla, como tampoco nos opondríamos a la Sandra. No. Nosotros vamos a oponernos a la explotación, que se da en la ciudad, que se da en el campo, que se da en la escuela, que se da en la universidad, que se da en la fábrica, en el almacén, etcétera. La explotación es algo de lo que no hablan aquellos que están garantizando que la propiedad privada será más fuerte, y es con ellos, y eso lo dice la UNE, y eso lo dice Semilla. La propiedad privada. Nosotros decimos, no vamos a eliminar la propiedad privada, no tenemos fuerza para ello, pero nos vamos a oponer desde nuestros intereses proletarios, desde los intereses de nuestro pueblo, a que la explotación, a que el desarrollo de lo privado vaya creciendo. Iba a decir increscendo, pero yo me evito esas palabritas. Vaya creciendo, vaya aumentando, no. Si no logramos parar el nivel de explotación a que nos tienen sometidos, nosotros no podríamos llamarnos revolucionarios, no podríamos llamarnos dignos de las banderas que han levantado tan alto los trabajadores de Guatemala. Antes de la llegada de la revolución del 44, durante la revolución del 44 y
Y hasta la fecha, esas banderas las volveremos a poner lo más alto que a nosotros nos sea posible. Lo haremos. Se nos habla de ambos lados de los derechos humanos. En un lado, de manera más tragable, del lado de la Sandra, eso es intragable, es tóxico. Es tóxico. Y es que eso es lo que han hecho con los derechos humanos, tantos uno como otros. ¡Qué embarcada! ¡Qué tremenda embarcada le dieron al movimiento de liberación de los pueblos con el cuento de los derechos humanos, jugándose de vicepresidente! Es una embajada. ¿Quién es ahora el máximo representante de la lucha por los derechos humanos en Guatemala? Es alguien muy querido por el Congreso, por el pacto de corruptos, pues. Sí, nosotros sabemos de derechos humanos y por ahí irá nuestra oposición. Cada derecho humano exige que nosotros levantemos una trinchera para su defensa, trinchera ideológica, trinchera política, trinchera económica y, cuando sea posible, serán trincheras bélicas también. Esto es lo que el pueblo nos está pidiendo a nosotros. No le pide eso a la Sandra. No le pide eso al neoarevalismo. No. Ellos saben cuál es su baile, cuál es su danza de unos y otros. Y saben que esa danza no la bailamos los explotados. Ellos lo saben. Solo voy a terminar informándoles, compañeros, que ya me oyeron toser, saben que no es cuento, que me cuesta mantener la palabra. Y decirles, no podemos nosotros sino sentir dolor, el dolor del pueblo ecuatoriano cuando le matan a Villavicencio. Acompañamos en ese dolor a nuestros hermanos. Pero suponer que Villavicencio podría ser confundido con el neoarevalismo
es no conocer Guatemala ni conocer la historia del Ecuador. Compañeros, la patria nos espera. La patria está esperando por nosotros desde hace ya algún tiempo. José Martí fue el inspirador del asalto al cuartel Moncada que comandó Fidel Castro. Cuando nosotros, como frente accionista popular, adoptamos la frase, la adaptamos no como propaganda electoral, pero tenemos que decirles, esa fue la consigna del PR, del Partido Revolucionario, que después pueden decir lo que les dé la gana de él, es cierto, pero hemos tratado de informarles cómo nació ese partido, cuándo nació este partido y para qué nació este partido. Y todos sabemos que ese partido fue de base claramente popular, que su dirigencia fue corrupta, no lo negamos, pero eso pasa con otro poco de partiditos que no llegaron a tener la trascendencia del PR. Cuando nosotros hemos tenido la más grande bancada en el Congreso, fue porque el PR nos dio la oportunidad de inscribir al Frente Democrático Nueva Guatemala. Entonces el Frente Democrático Nueva Guatemala es hijo de aquel PR que sufrió tanto, que fue traicionado de tantas maneras, pero que fue el partido que le dio base jurídica a la participación electoral de la URNG. Después de ese triunfo electoral, no supieron mantenerse a la altura, despedazaron el Frente Nueva Guatemala y despedazaron la URNG, lo cual a hoy por hoy es una hilacha. Compañeros, con este recuerdo histórico concluyo mi intervención. Gracias por la atención que nos han regalado. Muchas gracias, camarada Martín. Agradecemos el esfuerzo que hace siempre en llevarnos todo este tipo de información y conocimientos para ir ampliando nuestra visión marxista, especialmente. Si quisieras tú participar para ir cerrando, o los demás compañeros, la compañera Elsa, si quisiera participar también, tenemos el espacio y tiempo para poderlo
hacer y escuchar. Ludwig también. Perdón. Muy buena noche para todos. Esperemos que todos estemos bien de salud. Yo sé que todos estamos pasando por problemas y lamentablemente yo llevo más de 15 días con mucha fiebre y tengo muchas legañas, de verdad. Está pegando demasiada la fiebre aquí donde yo vivo. Bueno, yo sé que todos estamos preocupados por Guatemala, no solo por nosotros, sino por todos. Y lamentablemente ni uno de los dos partidos está preparado para, más que todo, para ver lo que es el gobierno. Todos ofrecen en la última hora, ya todos van a ser manipulados por los que van a gobernar y lamentablemente, como dijo alguien, el poema "Cómo me duele Guatemala", eso es muy importante y que de verdad da tristeza. Y como yo aquí en San Miguel, bueno, yo donde vivo es aquí en San Miguel Ixtahuacán, está retirado. Yo creo que en el mapa aparece ahí de San Marcos. Entonces, Dios que les bendiga a todos, y yo sé que todo el diálogo es muy importante también, y el tema que dio Martincito, de verdad, yo pienso que él es el mayor de todos, y más que todo se sabe toda la historia de cómo se ha vivido en los tiempos anteriores. He estado escuchando ahí la de la revolución del 44. De verdad da mucha tristeza, y bendiciones a todos. Muchas gracias, Tercita. Creo que Rodolfo ya abandonó la reunión, pero de repente hay algún otro compañero que desee tomar la palabra. Adelante, compañero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto saludarles. Mi nombre es Ludwig López, de aquí de San José Caben, San Pedro Marquitos. Primera vez que estoy en esta sala. Desconozco en realidad si ustedes han tenido comunicación anteriormente, pero por ahí en otro grupo aproveché el enlace que el compañero Miguel llevó a cabo, y pues curioseando un poquito para saber de qué se trataba según la temática que él mencionó que iban a estar tratando, pues me interesé en estar participando en esta discusión. Y pues bueno, creo yo que todos estamos sabidos de lo que está ocurriendo. La coyuntura política pues no es nada favorecedora para Guatemala. Yo lo he venido manejando desde otros pensamientos. La verdad es que por los dos únicos caminos que tenemos en este momento, los dos caminos nos llevan al precipicio. Nos llevan al precipicio. La única diferencia, ya conocemos a dónde va, ya conocemos cómo va, al mismo precipicio. Es lamentable, muy preocupante lo que está pasando. Yo soy muy honesto, vengo participando con una organización social. Oh, Dios, es un poquito complicado. Uno de los males que radica en todo este sistema, lamentablemente, es la ambición económica y la ambición de poder político, que en su conjunto es la ambición de poder. Ese es el grave problema que radica en la humanidad, lamentablemente. Hay muchas personas que aspiran al poder para beneficiar a una colectividad, pero hay quienes otros se aprovechan de la colectividad para salir beneficiados del poder. Eso es lo lamentable.
En este nuevo proceso que está ya por cumplirse 5 días en realidad, esperamos unos largos 4 años de crisis política y por supuesto económica, principalmente para la gran mayoría en Guatemala. Muy preocupante, vuelvo a repetir lo que está pasando. Lamentablemente no hay propuestas que verdaderamente interesen al pueblo. Por un lado. Por el otro lado, lo lamentable dentro de todo este proceso es que vemos un sistema político deteriorado, vemos un sistema político descontrolado, que únicamente lleva su mira a ver qué van a obtener. Paralelamente, dentro de este contexto, y lo digo con toda certeza porque me tocó ver en un pequeño sector la realidad. Y es que un pueblo que exige cambios, un pueblo que grita cambios, pero es un pueblo que no está preparado realmente para vivir esos cambios. Porque si bien es cierto, yo lo he estado diciendo, dentro del contexto puramente electoral, dentro del contexto partidista de campaña, lamentablemente siempre lo he dicho, en cuestiones partidistas, el peor enemigo en realidad no es el adversario político para otro político. El peor enemigo a vencer es el mismo pueblo, lamentablemente. Porque es un pueblo corrompido, es un pueblo enquistado en la pobreza. Y esa pobreza le hace a que el pueblo se corrompa, lamentablemente. Un pueblo en realidad es una situación de un pueblo que no está interesado en el verdadero cambio, sino está interesado en el cambio de hoy, independientemente que mañana vaya a vivir fregado. Lamentablemente, las élites de poder políticos y económicos se han encargado de cimentar una pobreza extrema en la población guatemalteca, en el sentido de que cada día necesitan del Estado para sobrevivir. Es decir, ese mecanismo que se ha inventado el sistema para poder ejercer su poder sobre la población guatemalteca. Entonces, creo yo que antes de hablar de un nuevo proceso o antes de hablar de una nueva estructura política y de una nueva propuesta política, en realidad tenemos que trabajar muy duro para cambiar el pensamiento social. Principalmente, y bueno, desde aquí yo he venido haciendo un análisis desde hace ratos, porque se dice que Guatemala está en las condiciones en que está a causa de la ignorancia. Y yo digo, no es causa de la ignorancia. Esa causa, vuelvo a repetirlo, esa causa de la ambición. Porque una cosa es la necesidad que tiene el pueblo y otra cosa es la ambición que pueda tener un sector del pueblo. Entonces, lo que conviene en verdad es cambiar esa estructura social, cambiar de pensamiento a la población. Tenemos que trabajar, implementar políticas sociales de formación política, pero a conciencia, porque lamentablemente el pueblo es el enemigo, el gran enemigo a vencer. La pelea, la disputa no está con otro adversario político, con otra organización política. La disputa está contra el mismo pueblo, a quien tenemos que convencer de nuestra ideología, a quien tenemos que convencer de nuestra forma de trabajar el sistema. Eso es lo que tenemos que convencer al pueblo, a un pueblo que se interese en cambiar la esencia del Estado, pero desde sus raíces personales. A
Ahí es donde tenemos que trabajar. A un pueblo tenemos que enseñarle a interesarse en la política, tal vez no la política partidista, pero sí la política social, que se inmiscuye ahí desde su territorio, desde su sector, desde su zona, en los COCODES, en las organizaciones que se dedican a prestar un servicio social, desde ahí que empiece la evolución política. ¿Por qué? Platicaba hace unos días con un amigo que vi hace como 20 años y me lo encontré y él se me quedó viendo, era yo o no era yo. Yo igual me quedo viéndolo si era o no era. Él actualmente reside en Francia y me dice, mira, y cuando al fin nos reconocimos, mira, ¿qué tal? Podés ayudarme en situaciones sociales, pero yo no quiero nada político, porque le mencioné lo de la política. Entonces él dice, no, yo no quiero saber nada de la política, yo quiero solamente en lo social. Entonces le digo, no, es que mira, lamentablemente no quisiéramos que fuera así, no quisiéramos mancharnos con lo político, pero solamente llegas a darte cuenta que necesitas de la política cuando estás metido en lo social. Si estás metido de verdad en lo social, te vas a dar cuenta de los obstáculos que te pone el sistema. Y entonces ahí llegas a necesitar de la política. Te das cuenta que es necesario estar en la política. ¿Por qué? Porque a través de la política se tiene el poder para lograr las exigencias sociales. Entonces lo comprendió y dice, sí, hay razón. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque lamentablemente es lo que nos hace falta. Culturizar políticamente a la población, desde los sectores más alejados, desde los sectores más pobres, enseñarle a la gente que se interese por la política. El problema en nuestro medio es entonces que una población que desconoce de la política y otra población con mucho conocimiento sobre lo político, con mucho intelectualismo en distintas áreas. Pero entonces aquí vengo a mencionar lo que estaba diciendo hace un momento. No es cuestión de ignorancia lo que está ocurriendo en Guatemala, es cuestión de ambición, porque una persona ignorante en la política puede tener grandes ambiciones y se mete en la política para lograr cumplir sus ambiciones. Entonces, es lo poco que puedo comprender de lo que estamos viviendo actualmente. Estoy muy preocupado por lo que está pasando. Sé que son largos 4 años que nos toca vivir luchando nuevamente contra ese sistema. Yo siempre lo he dicho, lamentablemente Semilla no presenta nada bueno. De la nada está agarrando a ver cómo llena una propuesta de gobierno que no le queda. Vamos a la deriva. Con este o con este vamos igual al mismo punto. Entonces, gracias por permitirme la participación. Creo yo que es necesario reuniones como estas para intercambiar opiniones acerca de la coyuntura, y creo yo que de ahí puede surgir cambios importantes, puede implementarse una pequeña semillita de cambio, no la semilla del que hoy se habla, sino la semillita de cambio que realmente queremos. Y pues bueno, gusto de saludarles y conocerles. Don Martín, no lo conozco, aquí estoy viendo, pero obviamente lo que usted dijo fue muy importante. No sé quién es usted, supongo que usted tiene mucho conocimiento sobre principalmente lo que ocurrió en la revolución del 44. Sin duda alguna usted fue militante de la famosa izquierda verdadera de esos días. Cuánto me gustaría aprender algo de lo que usted vivió, de lo que usted experimentó, sin duda alguna ahí. He de suponer que tiene semejante conocimiento y pues quizá en otro momento pues podamos intercambiar ahí poquito de lo que se tiene, o mucho de lo que se tiene. Y yo creo que para mí es muy importante tener un poquito más de conocimiento de las personas que han experimentado esas acciones. Así que para todos los presentes, mi saludo cordial. Esperamos en otra oportunidad volver a vernos e intercambiar pensamientos, como lo he dicho, y pues ahí estamos a la hora. Gracias. Ludwig,
Saludarte es sencillamente saludar tu pensamiento, que es siempre mucho más valioso que lo corporal. No digo que lo corporal no sea importante. Digo que la inteligencia es lo que nos hace humanos. De eso hablaremos en algún otro momento. Te estoy invitando para que nos sigas. Nosotros siempre estamos haciendo algo al respecto. Sabemos que si no hacemos el esfuerzo por compartir el poco conocimiento que tenemos, es traicionar nuestra conciencia, nuestra propia conciencia. La conciencia nuestra nos obliga a encontrar las formas de compartir nuestra conciencia, es decir, nuestro conocimiento. Mira, el jueves de 2 a 5 de la tarde en Shela estamos asistiendo a la clase inaugural de la Escuela Autónoma de Reeducación Política Otto René Castillo. Naturalmente que estás invitado. Sé que es difícil, que el día y hora no es de lo mejor, pero por allá nos gustaría tenerte. Gracias, Martín. Y luego nosotros tenemos lo que se llama la Escuela Marxista Juan Pablo Van Rijn, que todos los domingos tiene alguna charlita, alguna cátedra, alguna clasecita, y bueno, puedes sumarte porque eso es tanto personal como virtual. Lo de Shela, pues no hemos querido que sea virtual, hemos querido que sea personal porque hay un conjunto de estudiantes universitarios que nos parece que lo virtual le saca el cuerpo al compromiso. Y eso es así. Bueno, vamos a ver si mantienes tu comunicación con el compañero Miguel. Por ahí te podemos hacer llegar algún material. Yo diría que el primer material que me gustaría que compartiéramos es algo que hace relación a la renuncia que hace el Ministerio de Educación de Suecia al uso de la inteligencia virtual. Ya no habrán más pantallas en las clases, porque se ha confirmado que antes la gente avanzaba a una velocidad y ahora está avanzando muy lentamente. Y eso es, bueno, ese documento me gustaría que si Miguel lo tiene, pues que te lo haga llegar. Ok, gracias.
es muy actualizador. Perdone, ¿no podría compartir la información en el grupo? Excelente, ahí lo comparto. El CITA. Vamos a darlo, lo estamos dando así para que lo conozcamos. Y luego después vamos a hacer un momento de charla sobre el tema. Porque es muy importante. Es muy importante porque mira que lo que nos está ofreciendo Semilla es que va a llevar la televisión a partes. Que va a llevar la pantalla. Pantalla, pero no sé de qué de verdad. Mientras que países avanzados en la cuestión pedagógica están renunciando a toda esa parafernalia tecnológica. Alfonsito, yo no sé si Miguelito quiere intervenir. Mi camarada, pues ahí tal vez para, no sé, recalcar algunas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, ayer hablábamos con un compañero y pues nos poníamos a reflexionar sobre este proceso electoral y que ayer estuvo muy la opinión de todos los guatemaltecos estuvo enfocada solo en esto del debate que hubo, ¿verdad? Con la UNE y Semilla. Entonces hablábamos sobre todas las demás cosas que se van a derivar de este proceso, ¿va? Porque por ejemplo, o sea, el espectáculo va a continuar durante 4 años más. Eso es realmente lo que se avecina, ¿no? Van a empezar cuando el 14 a las 14 asuma de presidente la persona que va a quedar, que ya ha dicho el imperio que quede, el imperialismo, pues se van a empezar ahí otras supuestas luchas, ¿no? Que más que todo es seguir en la misma dinámica de distraer al pueblo de Guatemala y a las organizaciones que pues están encargadas de, en el caso ideal, ¿verdad? Serían las encargadas de dirigir a las masas hacia una acción política, ¿no? A continuar por esa supuesta lucha por esa supuesta lucha jurídica, ¿no? De si, por ejemplo, la UNE le va a estar judicializando al partido Semilla, que no tiene las firmas y que no debió haber sido inscrito, etcétera, etcétera. Y eso va a ser una cuestión que va a durar otros 4 años. Y las mismas agencias propagandistas del capital van a continuar llamando a defender la democracia, a defender, etcétera, ¿no? A los partidos, a los candidatos, etcétera, para seguirnos distrayendo y para nada más, ¿no? Para que estemos
inmersos otros 4 años en esas luchas estériles que al fin de cuentas no llevan a nada y que simplemente sirven para que el sistema siga reproduciéndose y el imperialismo continúe su proyecto fascista en Guatemala durante otros 4 años más, ¿no? Ahorita tenemos el ejemplo de lo que sucede en la Argentina, que al fin de cuentas también los argentinos lo están haciendo, ¿no? La opción abstencionista y es la que ha ganado, ¿no? O sea, si nos ponemos a analizar ese contexto de los argentinos, no es que haya ganado Milei realmente, no, sino es el abstencionismo el real ganador. Además, el voto que ha captado Milei es porque este tipo ha dado un discurso ahí sí que pues podríamos decir que es una cuestión casi surrealista, ¿no? Pero es el que más ha hablado en contra de aunque sea demagogia, no sabemos que es demagogia y es mentira, pero es el que ha dado discursos más claros, más contundentes, y la juventud es la que ha votado por este tipo, ¿no? Lamentablemente. Entonces, el progresismo, el izquierdismo argentino, que cree en esas elecciones de la democracia burguesa, no ha sido para nada claro en sus acciones, ¿no? Y más que todo se han dedicado a tratar de ridiculizar a este tipo, y lo único que han logrado es que él tenga una plataforma más amplia, ¿no? Bueno, eso hablando en ese caso, ¿no? Y acá en Guatemala no estamos tan lejos, porque es prácticamente lo mismo. La supuesta izquierda, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales, lo que hacen es enfocarse más en esa lucha judicial, jurídica, que claro, no habría que abandonarse, ¿no? Pero tampoco tiene que ser el foco de toda la atención del movimiento popular guatemalteco, ¿no? Y bueno, todo pinta que esto va a continuar así durante otros 4 años, ¿no? Pero sí, bueno, continúa, camarada. Bueno, mira, yo que soy considero que es importante lo que estás diciendo, pero resulta que le hemos enviado a todos los compañeros alguna información sobre la convocatoria de los maestros en Jujuy, y cómo en Jujuy los maestros y los trabajadores, porque se sumó a la protesta de los estudiantes mineros y agricultores, etcétera, tomaron algunas oficinas de la municipalidad y ahorita están peleando en las calles aún. Y lo mismo pasó en Córdoba. Cuando yo decía, cuando intervine, quise empezar mencionando cómo el fraude está funcionando en todo el mundo. Lo que se me escapó es decir lo que ya has dicho tú, Miguel, cómo el abstencionismo ha logrado ser mayor que los grupos que votan. Y eso es importante, porque nosotros
no vamos a captarnos de nada, como no sea reconocer cuestiones que son fechas, que son históricas. Nosotros planteamos el abstencionismo y dijimos que había que darle al abstencionismo un carácter político y un carácter de clase. Pareciera que lo mismo está pasando en otras partes. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Es lo que pasó en Italia. En Italia ganó el fascismo, así claramente, pero no sabemos con cuántos votos, ni cuánto fue la abstención ahí. No sabemos el dato, el número, pero sí sabemos que fue inmenso. Que fue inmenso el abstencionismo. Lo que está por pasar en España, ahí también el abstencionismo va a ser importante. O sea que, de acuerdo con nuestras visiones, mejor dicho, con nuestros principios de clase, estamos moviéndonos como guatemaltecos al ritmo del proletariado mundial. Y yo, compañeros, sí, ellos van a seguir 4 años haciendo lo mismo. Nosotros no podemos dedicar esos 4 años a hacer lo mismo que se hicieron los 4 años pasados y los 4 años antepasados. Todo eso ya no podemos hacer. Ahora tenemos tareas que impulsar. El compañero Lubin de alguna manera lo decía. Y vamos a conversar con él personalmente, porque hay que acordar algunas cosas que no se pueden acordar a través de este instrumento que nos permite hablar hoy. Bueno, el PRT, ese instrumento marxista, argentino, pero que no se llama Partido Comunista. El PRT es derivado del peronismo en tiempos de la dictadura. Y aportaron muchos sacrificios, pero también aportaron formas de lucha que en ese momento llenaban de inspiración a otras organizaciones marxistas en Latinoamérica. El PRT nos inspiró y ahora el PRT parece estar inspirado en algunas cositas que desde aquí estamos impulsando. Hablando de eso del PRT, querido Miguel, yo te sugiero que le digas a nuestro compañero de Relaciones Internacionales que lo tome en cuenta y que inicie una comunicación solidaria con ellos. Punto. Muy bien, camarada, así será. Bueno. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Lubin, esa intervención bastante interesante, muy ilustrativa y sobre todo muy juvenil, que es lo que nosotros hemos estado siempre tratando de impulsar con el compañero Martín, la incorporación de jóvenes al movimiento. Nosotros ya vamos de salida y necesitamos que gentes como ustedes, como Miguel, como Lubin y demás compañeros y compañeras, pues
estén preparados para seguir con esta lucha, que nosotros algún día recibimos la bandera y nosotros pues tendremos que pasarla también, porque no es así. Y la vida, pues sabemos que tiene un principio y un fin, igual que este programa. Este programa lo iniciamos con el proceso electoral y ahorita que estamos terminando el proceso electoral, pues se está llegando también al final en esta etapa. Estaremos continuando una lucha con nuevos proyectos. La oposición siempre está en el frente. Ahora éramos abstencionistas en el proceso electoral y ahora seguimos siendo oposición, independientemente sea quien sea presidente o presidenta. Nosotros estamos del lado del pueblo, nosotros estamos del lado del asalariado, somos los que sufrimos las consecuencias de todo lo que sucede. Somos, como se dice corrientemente, el jamón del sándwich, del pan, no importa de qué lado, si está abajo, atrás, arriba, adelante, como sea, siempre vamos a estar en esa posición. Y que nos queda más que tener las armas intelectuales para la defensa de nuestra clase proletaria. Así que muchísimas gracias por la atención y esperamos mantener la lucha por Guatemala, la revolución.